Bueno, gracias Miguel por acompañarnos hoy en este conversatorio de UIA Joven, que para nosotros es muy importante siempre conocer tu opinión, tu balance, tu mirada hacia futuro. Esto es parte de las actividades que hacemos dentro del anuario. Este año nuestro anuario va a tener más vida a nivel digital, también producto de todos los cambios que se están viviendo con esta pandemia. Y para nosotros era muy importante contar con un espacio donde pudiéramos escucharte a vos, tus reflexiones y cómo ves este mundo que va a seguir después de una pandemia que claramente revolucionó todo. Así que antes que nada, gracias por sumarte, gracias por tu tiempo y tu predisposición. Y bueno, todos sabemos que este año que pasó, el 2020, fue un año muy particular en nuestra historia, donde claramente cada uno de los actores de la sociedad tuvo que hacer esfuerzos que nunca antes pensó que iba a tener que hacer, desde los médicos en la primera línea de batalla en los hospitales, hasta las industrias también en algunos casos reconvirtiéndose. Cuando arrancó la pandemia había industrias que siguieron operando, tratando de garantizar el abastecimiento en un contexto muy difícil y muy incierto, y otras industrias que luego gradualmente tuvieron que ir sumándose, siempre con muchos protocolos, con mucho cuidado de la gente. Entonces, ahora mirando casi un año para atrás, desde que inició esto, ¿vos qué balance hacés de este 2020 y qué rol crees que tuvo la industria en esta pandemia? Bueno, en primer lugar, bueno, gracias por invitarnos. Para mí siempre me sorprende la UIA Joven porque siempre está haciendo cosas nuevas, así que para mí es un placer estar acá y acompañarlos. Aparte estamos en la casa. Sí, el 2020 yo creo que me lo voy a recordar como un año bisagra, creo que todos, ¿no? O sea, por todo lo que significó. Yo hoy me acordaba, ayer el presidente hizo la apertura del Congreso y un poco algunas de las cosas que dijo, cuando la hizo el año pasado, el otro año, el 2020, era la misma fecha, yo estuve en esa apertura, nadie estaba pensando en lo que 10 días o 15 días después nos iba a pasar. Y yo creo que ahí todo tiene su lado bueno o su lado malo. O sea, ha sido una crisis, ha sido un tema, una pandemia que ha sido cambiar el mundo. No, vamos a cambiar mucho, uno mirando para adelante, ¿no? Pero a tu pregunta, nos tuvimos que organizar totalmente. O sea, es verdad, cuando empezamos en el tema industrial, también con nuestras familias, pero lo que fue la UIA, tuvimos que hacer un comité de crisis, empezar a mirar, teníamos un montón de preguntas, no teníamos respuestas, teníamos un montón de problemas, no había soluciones porque no se sabía, nadie sabía cuánto iba a durar. O sea, algunos decían 15 días, o sea, el primer cierre, ¿no? Y bueno, y ahí es como vos decís, empezamos con muy pocas empresas, o sea, las empresas de alimentos, las empresas, los laboratorios, principalmente eso, pero también no sabiendo cómo íbamos a seguir. Y pensando un mes, abril, a lo sumo, o mayo, los más pesimistas, y tuvimos seguimos todavía en pandemia, ¿no? Creo que nos dio aprendimos muchas cosas, pero principalmente a organizarnos, a ver cómo empezar a trabajar. Esas empresas que fueron las principales, las que siguieron trabajando en medio de la pandemia, nos dio también todo lo que es la parte sanitaria, cómo teníamos que movernos. Con eso logramos hacer los protocolos para que después empiecen otras empresas. Pero fue, ya te digo, cuando creamos este comité de crisis, tratamos de que estuviese el interior, que estuviese también representados los alimentos, laboratorios, pero también otras empresas, había representantes de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hubo un equilibrio que nos permitió ser mucho más ejecutivos, ¿no? Y hoy, cuando uno la ve en retrospectiva, bueno, la industria es hoy, estamos en una enorme crisis al principio, con una recesión que venía de muchos años, tuvimos que aguantar todo eso, y hoy es uno de los sectores que más está saliendo, y claro, muchas veces yo creo que la mayoría de los sectores de la industria ya están a los que son los niveles de antes de la pandemia, ¿no? Sí.
bueno, bien que estamos viendo esa recuperación tan necesaria, ¿no? Sí, yo creo que eso es bueno. Lo que nosotros hoy tendríamos que estar centrándonos en ver cómo va a seguir el mundo. El mundo no es Argentina. Argentina es una parte no muy importante del mundo. Y yo creo que ahí hay un enorme cambio en el tema de comercialización. No nos olvidemos que hay, así como la industria en eso ha sido, en cierta manera, es la que mejor ha salido de la pandemia, o uno de los sectores que mejor ha salido, junto con construcción. Hay otros sectores, y no acá en la Argentina, sino en el mundo, que todavía no han salido. O sea, todo lo que es recreación, turismo, entretenimiento, el tema turismo, que muchos países en Europa, fíjense lo que ha sido, nosotros estamos en el verano, pero ya ha pasado un verano europeo con el mar Mediterráneo, con todo lo que es. Ustedes piensen los hoteles flotantes, que eran los enormes cruceros, que están parados o que los están desguazando. O sea, hay unos enormes cambios en el mundo, la comercialización de los productos, los viajes, cómo van a ser. O sea, no creo que se vuelva el tema del teletrabajo, que para nosotros es tan importante, que ahí, bueno, en la gestión de pandemia hemos llegado a acuerdos con el sector sindical, pero muy buenos. O sea, logramos tener ese tipo de coordinación, sindicatos y mismo gobierno, pero por ejemplo fallamos en el teletrabajo porque era una ley que no tendría que haber existido, porque ya teníamos una ley de trabajo, no había que poner en medio de un momento de excepción legislar sobre un teletrabajo que todavía no sabemos cómo va a ser. Pero creo que ahí tenemos que pensarlo, porque yo no veo las empresas, mismo en la mía, que se va a volver a trabajar como era antes. O sea, va a haber mucha gente que va a poder tener la oportunidad de trabajar a través de Zoom o a través de... Sí, la flexibilidad que trajo la pandemia. Sí. Pero ahí hay que verlo. O sea, la energía eléctrica, lo que es la energía solar, lo que es el auto eléctrico, que ya es un tema, no sé cuánto tiempo vamos y no estoy diciendo, a mí me parece que mi próximo auto va a ser un auto eléctrico o híbrido, pero yo pienso que es mucho mejor ya saltar al eléctrico y no al híbrido, porque es la gran diferencia entre un auto a combustión y lo que es un auto eléctrico. Y ese tipo de temas en la Argentina no se está tratando. Y perdón, ¿no? Porque quería comentarte esto, porque esas son las cosas que a mí, no es que me frustren, pero me preocupan. Estamos en cosas chicas y no estamos pensando que la Argentina ha tenido, como dije al principio, más de 10 años de recesión. Y no digo que estemos como en los 90, pero sí cuando estuvo la privatización, esa recesión también significa mucho menos inversión. Entonces estamos en un momento, como fue en las privatizaciones de los 90, que cuando se encararon, y no estoy haciendo algo similar o diciendo que estamos en el mismo momento, pero cuando se encararon, fue un salto de calidad por la inversión que hubo en la Argentina, impresionante. Y yo creo que hoy puede pasar lo mismo. O sea, después de esta recesión, hoy podemos pasar a tecnologías saltando lo que no hicimos en estos años de inversión. Entonces, ¿y qué se necesita? Y se necesita tener lógica, tener una política que tenga acuerdos políticos y que eso logremos hacer algo en donde la Argentina se pueda volver a invertir y se pueda trabajar, porque la Argentina tiene todo para hacerlo. Y eso es lo que a mí me preocupa, de que no estemos focalizados en ese tema, ¿no? Sí. Vos recién cuando arrancamos decías los chicos de Buia Joven que siempre se la pasan haciendo cosas. Y la verdad es así, que el espacio viene creciendo y sumamos cada vez más actividades, más grupos de trabajo.
Y es un orgullo también ver, ¿no? el grupo de gente que tenemos en junta y las pilas que hay en el equipo y cuánto a todos nos apasiona este espacio. ¿Cómo ves vos el espacio de UIA Joven y qué pensás que deberíamos seguir haciendo o empezar a hacer? Mira, voy al final de la pregunta. Siguen haciendo lo que están haciendo hasta ahora y creo que es lo mejor. Y el espacio de UIA Joven es algo que se fue... yo ya tengo, creo que 15, 16 años en la UIA. Y cuando yo llegué acá no existía la UIA Joven, o espero que no equivocarme, pero no existía en ese momento. Después empezó muy tímidamente y después no existía. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué el primer día al comité me encontré con personajes fumando puros, un comité muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Y realmente me quedé como un mes y medio observando, porque no conocía casi ninguno, había mucha pelea en ese momento, había una división en la UIA, pero demasiado ceremonioso era todo dentro de la UIA. Y hoy me encuentro una UIA mucho más moderna, y creo que algo de esto lo hizo también el tema de la creación de la UIA Joven. Al principio la UIA Joven me parece que estuvo mucho más politizada y después logró encauzarse, pero justamente porque la UIA, el Comité Ejecutivo y la Junta también trabajó de otra manera, ¿no? Y a mí, para mí es un orgullo lo que ha hecho la UIA, ¿no? Y creo, y hay otra cosa, con esto termino. En mi época de joven no teníamos la posibilidad de estar dentro de un comité o hablar con los grandes. No teníamos esa posibilidad. Hoy existe, bienvenido sea. Entonces ahora lo que la UIA Joven tiene que hacer es aprovechar esa posibilidad de estar en los comités, aunque no tenga votos, no es necesario. Es tratar de empezar como esponjas a ver cómo se mueve, a ver, la gente mayor como nosotros, lo que tenemos no es más inteligencia o menos inteligencia, más o menos estudios, que eso ustedes, por suerte, lo han podido hacer, sino es experiencia. Entonces, creo que ahí es en donde ustedes tienen que buscar, mirar y ver cómo actuamos nosotros para tomar la experiencia que tenemos nosotros y después poder... Es un poco como saltar y decir, bueno, tengo más experiencia porque lo he podido ver cómo se mueve en los comités que antes nosotros no teníamos la posibilidad, ¿no? Sí, tal cual. Vos recién mencionabas que durante la pandemia se habían llegado, por ejemplo, a acuerdos con sindicatos, ¿no? Claramente el diálogo con otros actores de la sociedad es fundamental para intentar generar consensos, ¿no? Quizás es empezar por conocer a la otra parte, no, para entender sus posturas, aunque no necesariamente se las comparta, pero siempre con el objetivo final de buscar un punto en común. ¿Cómo crees vos que podemos seguir trabajando en esto, profundizar esto de conocer a otros actores de la sociedad, como pueden ser los sindicatos o los movimientos sociales, o incluso un trabajo que ya se comenzó con el G6, ¿no? Digo, con otras áreas de la economía? Digo, ¿cómo podemos profundizar ese diálogo para siempre intentar conseguir un consenso al final? Bueno, claramente es algo que... ahí sí yo tuve mucho que ver en el sentido de cuando empezamos a trabajar con UIA Joven, siempre les dije lo mismo, ¿no? O sea, ustedes tienen que conocerse, no solamente estar en la UIA Joven, sino en el grupo de los J6. ¿Por qué? Porque eso es otra de las cosas que nos pasó a nosotros. O sea, yo llego a presidente y no conozco a quién está en el tema, en la construcción, o no conozco al de los bancos, o no conozco. Entonces, si uno ya desde joven está conociendo a los otros actores, se gana mucho tiempo. Porque yo sé que vos estás en la rural y bueno,
te conozco, sé cómo estás actuando, puedo ser amigo o no amigo tuyo, o tener tus mismas posiciones o no, pero ya tenemos una cierta confianza y eso gana en poder después cuando tratamos de trabajar en equipo, eso es fundamental. Así que, bueno, y ahí me parece que ustedes han trabajado muy bien, porque los he visto hasta viajar juntos, y esas son experiencias claves, ¿no? Claves. Sí. Claves. Me acuerdo en París y en muchos lados que hemos estado juntos. Sí. Siempre termino pagando la cuenta, pero bueno, algún día va a ser al revés, cuando me tengan que invitar y no esté en la huida, ¿no? Te vamos a llevar, te vamos a seguir llevando, no te preocupes. Dale. No, es un café. Un cafecito nomás, Sí, ¿no? sí, O una cerveza. Exactamente. Miguel, uno de los objetivos de tu gestión siempre fue lograr una UIA más federal, ¿no? Donde haya mayor participación o que el interior tenga la representatividad que realmente tiene, ¿no? ¿Qué considerás vos que necesitamos como país, no solo como industria, sino como país, para poder seguir desarrollando el interior y que realmente logremos ser una Argentina federal? A ver, necesitamos tener esa mirada desde nuestra ciudad de Buenos Aires. A mí, yo no soy una persona del interior, yo soy un renegado porteño. O sea, me casé con una cordobesa y ahí me acuerdo que al principio le decía a mi cuñado, bueno, pero ¿por qué no se vienen a Buenos Aires? Porque es como que vos naciste y vos tenés esa idea de que Buenos Aires es la República Argentina. El problema es que cuando ya sos grande o sos empresario o te encontrás con otros empresarios y ves que las decisiones que se toman y lo digo bien, ¿no? Pero es así, se están tomando desde la óptica y con una mentalidad solamente diciendo, bueno, la Argentina necesita eso y eso es lo que necesita la ciudad de Buenos Aires o lo sumo la provincia de Buenos Aires. Estamos cometiendo un error enorme porque estamos dejando todo el interior afuera. Y a mí en los 4 años que me tocó estar como presidente de la UIA, le di mucha importancia a eso, a escuchar al interior, que no es que tengan problemas distintos, tienen los mismos problemas de financiamiento que hay acá y todo lo demás, pero ahí tienen otra mirada que hay que esto también se vea desde Buenos Aires. Esa percepción que por ahí nosotros no lo tenemos, que puede solucionar muchos problemas con esa mirada del interior. Y ahí me meto, que es una mirada que muchas veces, y eso cuando uno dice, pero ¿por qué siempre el puerto o las ciudades grandes tienen problemas en todos los países? También pasa en España o también pasa en Inglaterra o en muchos países del mundo, esa cosa de la mirada, más si es portuario, esa mirada entre interior y ciudad. Pero tenemos que tener tenemos que ser más abarcativos y eso creo que hoy la UIA lo está haciendo. Hay muchísimo más pero muchísimo más participación federal, ¿no? De casi todas las provincias, y las provincias o regiones que no estaban hoy quieren entrar en la UIA, ¿no? Sí. Y parte de esa representatividad, ¿no?, que estamos hablando no es solamente del interior del país, sino también en el tema de género. El año pasado, en el 2020, la UIA lanzó la Comisión de Género y Diversidad, liderada por Irini, que viene haciendo un gran trabajo ahí. Y en ese sentido, ¿qué llevó a que la UIA lance esta Comisión de Género y Diversidad? ¿Y qué cambios crees que son los más urgentes que son los que debemos implementar en la industria para lograr justamente este empoderamiento que necesita la mujer en la industria? A mí me parece que el empoderamiento generacional se está dando y ya es algo, es un aluvión. Y eso es lo que me gusta. La UIA lo único que ha hecho, esto fue antes que Irini, que entre una mujer en el comité, que para mí fue un impacto impresionante, ¿no? O sea, y lo veo, ¿no? O sea, la mirada
femenina dentro de la UIA fue un impacto. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es seguir, o sea, no quedarnos, o sea, no decir, uy, qué bueno, tenemos una mujer. No, tenemos que tener muchísimas más. Pero es algo que viene, o sea, que no. Yo tampoco veo que haya una oposición, sino que veo que hay mucha gente que todavía le cuesta tener esa mirada, pero porque tiene una educación que la tuve yo también, que era distinta, ¿no?, con respecto a la mujer, que hoy sería hasta mal vista, está mal vista. Entonces, yo, el tema género, parece que es una cuestión, no es un problema, ya está, viene. Después vos vas a poder decir, bueno, pero falta un cupo. El cupo es necesario para obligar a decir, che, miren que acá no pueden dejar a la mujer afuera, pero ya después se va a dar normalmente, es cuestión de pocos años para que eso ya no haya ningún otro problema. O sea, vos fíjate, ese cambio es bueno porque ustedes lo van a ver y va a ser un derecho que lo tengan y no van a discutir más de este tema. La generación anterior o la otra era mucho más difícil y había ese sector. Yo me acuerdo en algunos lados ir en charlas de negocios, pero no solamente en la Argentina, afuera se reunían por ahí en una comida en la casa de alguien y las mujeres no intervenían, o sea, se iban, servían. Esas cosas hoy son absurdas. Entonces, pensar, por suerte, pero y eso no era que, a ver, los árabes cuando se tapan la cara, o la mujer y todo eso, ellos no lo ven natural, o sea que en ese momento también eso se veía natural. Se acabó. Viene así en una cuestión de. Y lo ves en las fábricas, hay muchísimas fábricas que se están haciendo, o sea, hay muchas mujeres hoy trabajando en todo tipo de cosas. O sea, ya no hay problema de una piloto mujer, el otro día viajé, una comandante, bueno, ese tipo de cosas ya está. Ahora la UIA lo que se tiene que apurar es en no quedarse atrás en el tema de decir, bueno, tenemos que tener la próxima comité, tenemos que tener 2, 3, 4 mujeres más y seguir preparando. Y ahí está la UIA joven. Y ahí viene la cuestión generacional que va a ir cambiando y va a ser totalmente diferente. Vos recién en varios momentos hablabas de que uno de los puntos fuertes de UIA Joven es que tenemos que mirarlos y que observarlos muchos a ustedes para aprender, ¿no? Para aprender de los errores también, pero de los aciertos. Y en ese sentido, ¿vos qué conceptos creés que nosotros como generación más deberíamos mirar o más deberíamos aprender de ustedes? Ya sea porque digo, son puntos positivos y que nosotros tenemos que tratar de seguir ese camino, o errores que deberíamos tratar de no volver a repetir. Sí, cuando yo digo es ver la experiencia, porque a mí me parece que las nuevas generaciones, a pesar de lo que están hablando de la educación, tienen una posibilidad de educarse que por ahí posiblemente nosotros no lo teníamos. Y la interrelación, la globalización ha hecho. A ver, yo en el 87 salí al exterior y no tenía el internet para saber qué me iba a encontrar. Ustedes eso no lo van a tener. Entonces, a lo que yo voy es ver la experiencia y poder criticarla. O sea, ustedes van a ver el hecho de estar en un comité y escuchar y ver qué se está hablando, van a tomar sus propias conclusiones de las discusiones que se van viendo. Esa experiencia es la que después dicen, no, yo no haría lo que está haciendo este señor, y por ahí posiblemente puede decir, y tenía razón lo que estaba diciendo. A eso es lo que yo voy que van a tener que ver. Pero no es después copiar eso ni nada por el estilo, sino ver qué errores se cometieron y qué cosas buenas se hicieron para cuando ustedes tengan que estar allá, no es que abrís una puerta y tenés que empezar a aprender de cómo sentarse en un lugar. O sea, lo vas a ver. Y después lo vas a cambiar posiblemente. Pero eso es lo que nosotros no tuvimos la posibilidad. Yo tenía un padre que estaba allá y no sabía, iba al trabajo, no sabía qué era el trabajo. Entonces, ahora eso
pero es porque la situación ya es diferente y es bueno que ustedes estén adentro de estos lugares y vean ese trabajo. Pero eso no quiere decir, vos cuando llegues vas a tener por lo menos un background que yo no lo tuve. Entonces vas a ganar tiempo, nada más. Bien. Miguel, ¿cómo imaginás la UIA dentro de 10 o 15 años? ¿Y qué rol crees que debería estar ocupando en la sociedad? Es difícil. Sí. A mí me parece que la UIA es una institución y representa a un sector muy importante de la sociedad que es la industria, pero también es la empresa. Yo creo que, y en esto soy un convencido, ¿no? O sea, que tenemos que darle el rol a esa institución para que siga teniendo esa representación y que lo pueda hacer bien. En los momentos críticos, y a mí casi toda mi vida, de los 80 que estoy trabajando hasta ahora, ha sido crisis la Argentina. Entonces ese error se diluye. Y muchas veces a mí me pasa, cuando escucho esas cuestiones de decir, esto no me representan, o crean otras UIAs, o de pymes, o lo que sea, de empresas, me parece que no es porque la UIA no está cumpliendo el rol, sino porque no hay una interrelación entre gobierno y los representantes de la sociedad, no solamente la UIA, estoy hablando de todos los demás, o del G6. Entonces ahí empiezan las frustraciones. Pero el problema, y se atacan las causas del problema, que es que no se llegan a los acuerdos, en vez de atacar cuál es el problema. O sea, se atacan los efectos del problema y no las causas del problema. Entonces, la UIA siempre ha tenido una representación y la tiene que volver a tener yo creo que eso es lo que hemos hecho en los últimos años. Lo que sí veo es que la UIA nunca más, por eso yo hablo de UIAs institucionales, o sea, lo que no puede tener la UIA en estas crisis son problemas de personas, o sea, porque cuando se empiezan a combatir entre egos, y yo lo he visto, porque yo lo he sufrido cuando había Celeste y Blanca, cuando había industriales, y después cuando eso se unificó o se llegó a acuerdos, uno se da cuenta de que, bueno, pero ¿cuáles eran las diferencias? Uno puede tener diferencias o ser más intervencionista, o más liberal, o lo que sea, pero la lógica es la misma. Tenemos que invertir, tenemos que dar trabajo, tenemos que dar... Ahora, después, ¿cómo? Puede haber distintas cosas, pero no para estar separados o peleados. Entonces uno ve que esas peleas eran más de los egos personales de algunos personajes que fueron en ese momento y no de la institución. O sea, tenemos que salvar a la institución siempre ponerla por arriba de las personas. Y esto lo digo para la UIA, como puede ser para el Poder Judicial, como puede ser para el Poder Ejecutivo o todos los demás, porque si no tenemos, es como los americanos dicen, es la ley. Y cuando ponen eso, es la ley, o sea, esto no se puede hacer porque es la ley, le está poniendo decir, señor, acá no pase. Sí, hay un límite. Hay un límite. Y acá tiene que ser lo mismo. Cuidado, preservar las instituciones ante todo. Porque esa es la que después va a tener que salir. Yo lo veo, cuando yo era vicepresidente o estaba dentro del comité, o como vos podés estar, o lo que sea, o la vida joven, estás dentro de la vida. Ahora, cuando sos el presidente, representás a la institución. Tu palabra no es que haya cambiado, que la tenés más fuerte o menos fuerte, sino que estás hablando por la institución. Entonces esa fue mi primer aprendizaje, en la primera cosa que dije, en la primera conferencia de prensa que tuve, y ahí tuve que aprender a decir, cuidado, ya no estoy hablando como Miguel Acevedo, vicepresidente o representante de un sector o lo que sea, sino estoy hablando como el presidente de la institución. Recién te preguntaba por tu mirada para dentro de 10, 15 años, y lo primero que dijiste fue, uy, qué difícil, porque a veces nos cuesta, ¿no?, esta mirada a largo plazo. Así que voy con una pregunta todavía más difícil.
¿Qué Argentina te gustaría para tus nietos y tus nietas? No, esa es clara. La otra era como decía mi suegro, cuando le preguntaban cómo van a ver la cosecha ahí en la época. Sí. Y él siempre decía, haceme mago que rico yo te hago solo, ¿no? Y esto, eso es por la pregunta de los 10 años, pero lo que vos me estás diciendo, mirá, yo hoy tengo 5 hijos, 3 casados y 11 nietos, o sea, han sido una conejera, y todos, por suerte, algunos que han estado trabajando afuera, o en Inglaterra, todo, pero todos están en mi país. Y yo he viajado por todo el mundo siempre, por trabajo y por todos lados, y siempre vuelvo acá y acá me siento en casa. No me siento ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en cualquier otro país del mundo. Acá me siento en casa. Y yo quiero que acá, o sea, que mis hijos puedan vivir la vida que yo pude, la vida que tuve, mejor, lo que vos quieras, pero acá. Porque esta es la sociedad, acá se come el asado, acá nos juntamos, acá nos abrazamos, nos damos un beso, le podemos decir a alguien algo, le podemos decir a alguien, hola negrito querido, y eso le pasó a un uruguayo y dijo, sí, gracias negrito querido, y le dijeron que era racista, porque no entiende. Entonces, esa es nuestra vivencia, que no lo tenés ni en Uruguay. En Uruguay sos un extranjero, en cualquier país que no sea nuestra vivencia, vos sos un extranjero, porque naciste acá. Entonces, ahí es en donde yo digo que quiero que la sociedad sea más justa. Ahora, ¿cómo se logra? Creo que todos tenemos que aportar. No podés dejar afuera. Yo lo que veo en la política es que viene uno y viene otro y deja un sector afuera. Y el país se gobierna con todos, con los que te votaron y los que no te votaron. Y ahí es en donde tenemos que lograr. Si logramos hacer eso, es lo que hablamos del principio. La Argentina tiene un potencial para crecer, pero enorme, enorme. Y bueno, eso es lo que yo quiero para mí, para mi familia, para mis nietos y para ustedes, para todos. O sea, poder vivir, convivir y no estar hablando de la pobreza y de nada, eso. Es fácil. Bien. Vamos con la última pregunta. Se viene tu cumpleaños ahora. Si pudieras pedir 3 deseos para el país o para la sociedad en este 2021, ¿cuáles serían? ¿Se viene cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Sí, cumplís años, no te hagas. ¿El mío? Sí. Ah, bueno, pero no. Por eso, tu cumpleaños, entonces vos pedí 3 deseos para el país en este año. Ah, mirá vos. ¿Pero se van a cumplir o no? No sé, es como cuando uno era chiquito y soplaba las velitas, ¿viste? Es lo mismo. Yo creo que un poco lo que estábamos hablando recién, que tengamos un país que lo podamos vivir. Me gustaría que la UIA siga este camino que se está haciendo, que va a estar lleno de problemas y todo lo demás, pero veo que es una UIA mucho más vivible adentro de la UIA. Y que tenga una familia con una linda vida, ¿no? Como la tuve yo o como la estoy teniendo yo. Creo que son los deseos que pediría como cumpleaños míos, ¿no? Sí, por eso, es tu cumpleaños. Es muy egoísta. No, está muy bien, es tu cumpleaños. Bueno, Miguel, gracias como siempre, es un placer escucharte. Gracias por tu tiempo, por tus sabias palabras, siempre con tus consejos. Y ojalá podamos hacer un asado con todos los días joven pronto, ¿no? Sí, esperemos que se pueda. El problema es en dónde. No importa, lugar conseguimos. Bueno, dale, gracias, Miguel. Un placer. Gracias. Uy, me tiré para adelante.